Muy buenos días, chicas, chicos de octavo. Espero que se encuentren bien, que esta semanita la hayan aprovechado para descansar y reponer energía. Ya nos queda la última patita del trimestre, este último ciclo con clases y luego ya la prueba trimestral y cerramos el trimestre. No nos dimos cuenta de cómo pasó volando, ¿sí? Em, bueno, nosotros estábamos en la unidad 3. Habíamos dado inicio a esta unidad que va a tratar del enlace químico, pero aún no hemos hablado todavía de lo que es el enlace y nos falta un poquito, ¿sí? Lo otro, ustedes lo último que hicieron en relación a la asignatura fue la prueba. Los resultados estuvieron mejor que la prueba anterior en general. En cuanto a cantidad de rojos, hubo mucho menos rojos, pero sí detecté copia que en verdad demuestra que no hay ningún trabajo por parte de aquellos alumnos que copiaron, porque la copia fue textual de lo de algún compañero, no cambiaron ni siquiera una palabra, trataron de explicarlos con sus palabras, nada. Algunos subieron fotos iguales, entonces, chicos, ojo con eso, solo se perjudican ustedes. Copiar de internet de algo que busqué en Google y escribirlo así textual, también es copia, es plagio y eso también recibe una sanción. Así que ojo con eso. Hay que enfocarse en las clases, ¿sí? Yo por ahí a alguno le puse como comentario, es en base a la clase y no a lo de internet, porque hay cosas que respondieron ustedes, ya sean los niños o las niñas, eh, en donde hay cosas que yo no mencioné, ni por si acaso en las clases. Entonces ahí ya claro que lo sacaron de otro lado. No está en el libro tampoco y no es de lo que yo le he hablado. Así que ojo con eso, ¿ya? Yo no dejo pasar la copia, no me hago la lesa, no miro al lado. Y yo cuando la detecto, la aviso. O sea, 2 personas las involucradas, sean 30 los involucrados, yo lo aviso. Así que ojo y cuidado con eso, ¿ya? Bueno, los objetivos para nuestra clase de hoy, primero, realizar la gestión del error de la prueba y lo enfocado en la clase en sí son dos, conocer elementos y compuestos químicos de importancia para la vida. Nosotros estábamos en eso, en esta distinción de átomo, molécula, elementos compuestos, ¿sí? Y comprender cómo se forman los iones, que es como otro tipo de partícula que hay. Bueno, primero, la gestión del error, más que nada la voy a enfocar en esta pregunta, la pregunta 3, que decía, explique el comportamiento del radioatómico en un grupo. Ayúdese con un dibujo. Entre paréntesis les puse diagramas de Bohr para la explicación. Bueno, la explicación la escriben al lado del dibujo, todo, dibujo y explicación, a puño y letra de ustedes. ¿Sí? En general, el dibujo bien. Los diagramas de Bohr podían ser de esta forma. Esta es una respuesta correcta de alguno o alguna de ustedes. Puede ser de esta forma o podía ser cuando le hacían el nivel completo de energía. ¿Sí? Hacían el circulito completo y hacían con pintitas los electrones. Me daba lo mismo. Lo que sí necesitaba para eso era que tuviesen dos elementos cualquiera, dos átomos cualquiera de la tabla periódica que estuviesen en un mismo grupo para poder comparar el comportamiento en un grupo, ¿sí? Eso era lo primero para tener el dibujo bueno, ya en cuanto sea diagrama de Bohr y tener dos. Si tengo uno, no me ayuda la explicación porque no estoy observando bien qué sucede. Y la explicación, más que nada en el radioatómico, se da por los niveles de energía. Me aparece un nivel más, por lo tanto, el radio, la distancia que hay entre el núcleo y el último electrón es mayor. Muchos como que apuntaron con algo en la explicación, los dibujos no lo entendieron. Yo en la clase repaso que hice, trabajé con diagramas de Bohr, por eso se los pedí así. Y hubo varios que usaron los mismos dibujos que yo hice, los mismos diagramas, lo usaron. Está bien, podían hacerlo. Yo no les dije cuáles, era a libre elección, ¿sí? Y la otra también, que era la pregunta 4, en donde yo les pedí el comportamiento de la electronegatividad en un periodo, ¿sí? Entonces ahí tenían que elegir dos elementos de un mismo periodo
y hacer los mismos diagramas y comparar. Y obviamente hacer la explicación apoyada en el dibujo. Ahí como que algunos no entendieron. De hecho, algunos mezclaron periodo y grupo. Ojo con eso, tienen que revisar bien cuál es el grupo y cuál es el periodo, ¿sí? Porque algunos están con esa confusión. Y lo otro es que la explicación no es la definición, porque otros me definían. Y la electronegatividad se define como la capacidad que tiene el átomo de atraer los electrones. La definición se las pedí antes. No tiene sentido volver a escribirla, no es una explicación, ¿ya? Así que ojo con eso. Tienen que decirme el por qué aumentan un sentido. Así yo lo estoy explicando. Y esas fueron como las grandes preguntas con más error. En general el resto de la prueba bien. Fue una prueba más teórica. Así que yo creo que eso también les facilita un poco las cosas. Por ahora seguimos en teoría. Hoy ya nos vamos a quedar un poco en teoría, pero ya luego vamos a empezar a aplicar. ¿Sí? Y ahí, para eso ustedes tienen que ejercitar y hacer las actividades que yo les deje. Con respecto a lo de las décimas, como surgió después este premio que le estaba dando formación, y si yo le daba la décima a uno del curso y el resto no por A de ese motivo, ya todo el curso perdía la opción de ese beneficio. Entonces, como yo les di opción con desafío para décima, pero solo a 6 y no todo el curso, decidí mejor eliminar esas décimas, partimos de 0 y ya en un futuro cuando les dé una actividad, las décimas van a quedar abiertas a todo el curso. Con un plazo de tiempo, obviamente, pero los que respondan dentro de ese tiempo y respondan bien, van a poder optar a sus décimas. Ahora solamente beneficiaba creo que a 3 o 4 compañeros nomás, nada más. Entonces era injusto perjudicar al resto por algo que todavía no estaba estipulado, ¿sí? Así que a partir de esta prueba ya partimos normal. Bueno, ahora ya nos vamos a lo que nos concierne, la clase en sí. Primero íbamos a conocer los elementos químicos como de importancia para la vida, que nos rodean. Y partimos primero como de lo más macro, lo más grande, los elementos químicos del universo. En el universo nosotros vamos a encontrar todos los átomos, los elementos que aparecen en la tabla periódica, los vamos a encontrar todos, 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 ¿sí? Porque estamos dentro del universo nosotros. Por lo tanto, si lo descubrimos de alguna forma, es porque está dentro de este universo, ¿sí? Pero ¿cuáles son los más abundantes? Tenemos el hidrógeno con un 91% de abundancia. El hidrógeno, primero, como átomo, está presente en el agua. El agua es H2O, tiene H, ¿sí? Está presente en el Sol también. En el Sol, de hecho, como el que ilumine y que sea como tan, que uno siempre lo asocia como a calor, es por una serie de reacciones químicas que ocurren que involucran al hidrógeno y al helio también, que es otro que está, que el que le sigue en cuanto a porcentaje, ¿sí? Y esto, bueno, abarcan la gran mayoría de los elementos químicos del universo, así como general, ¿sí? También tenemos oxígeno presente en el agua, el oxígeno de nuestra atmósfera, carbono también dentro de materia orgánica, dentro del dióxido de carbono que liberamos al espacio. Pero recordemos, porque a lo mejor alguno puede decir, pero el planeta está formado en su gran mayoría de agua, ¿por qué el oxígeno es tan poco? O el carbono, si nosotros liberamos mucho dióxido de carbono, de hecho, y monóxido de carbono, y tenemos la embarrada con la contaminación, entonces está el carbono ahí presente, nosotros somos una parte mínima del universo, ¿ya? Así que ojo con eso. Y finalmente el nitrógeno con un 0,01%. ¿Qué me interesa que sepan? ¿Quiénes son los más abundantes o los menos abundantes? ¿Ya? Números, porcentajes, no me interesa. ¿Ya? Porque de hecho estos datos varían. Uno puede buscar en internet y puede que te aparezcan otros porcentajes, pero siempre va a salir el hidrógeno
como el más abundante, luego el helio, el oxígeno, el carbono y el nitrógeno. Y después sigue el resto de todos los elementos de la tabla periódica. Bueno, seguimos. Los elementos químicos de la litosfera. La litosfera es la corteza terrestre. ¿Sí? Y ahí también tenemos una gran cantidad de elementos, pero los más abundantes son el oxígeno y el silicio. Si se fijan, el oxígeno está con un 46,7% y el silicio está con un 27,7%. El resto, la gran mayoría, bueno, todos ellos son metales, ¿sí? Y bueno, el otros, porque lo deja como muy abierto a muchos elementos más, ¿ya? Pero son todos estos metales. Estos metales cuando se unen con un oxígeno, de hecho todos ellos pueden unirse a oxígeno, originan ciertos óxidos, ¿ya? Y es por eso que el oxígeno es el más abundante, porque puede unirse a muchos de ellos, de hecho al silicio también. El silicio es otro elemento como muy característico de la Tierra, ¿sí? De la Tierra como piedras, a eso me refiero, ya no de la Tierra como planeta, ¿sí? Entonces, por eso son los más abundantes. Luego vamos a los elementos químicos de la atmósfera. Y la atmósfera lo vamos a ver como este aire que nos rodea y el que nosotros respiramos, ¿sí? En su mayoría es nitrógeno, no es oxígeno, ¿sí? Aunque alguno puede decir, pucha, Miss, pero si nosotros respiramos oxígeno, sí, respiramos oxígeno, pero la más gran mayoría del aire es nitrógeno, ¿ya? Luego, si viene el oxígeno, el dióxido de carbono que nosotros liberamos, tenemos argón también y vapor de agua. Luego vamos, no, con ustedes no, perdón. El vapor de agua y el dióxido de carbono se liberan principalmente de la respiración, ¿ya? Y por eso está presente en el aire. Hay muchos otros más, ¿sí? De hecho, tenemos monóxido de carbono, tenemos ozono, tenemos los óxidos de nitrógeno también presentes, pero estos son los principales. Y ya nos vamos a enfocar en nosotros como ser vivo, ¿sí? ¿Cuál es la composición química de nosotros como seres vivos? ¿Qué átomos, qué elementos a lo mejor son los que aparecen, dan origen a nuestra piel, a nuestro músculo, a nuestros huesos? Los vamos a ir conociendo. En su mayoría tenemos oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque está presente en el agua y nosotros sabemos que nosotros somos mucha agua, ¿sí? El carbono está presente en todas las moléculas orgánicas y nosotros somos materia orgánica pura, ¿sí? La piel, el pelo, somos materia orgánica. Nuestros órganos también, materia orgánica. Por lo tanto, obvio que va a estar presente en una gran cantidad. El hidrógeno está presente tanto por el agua como por el carbono. Las moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas, ahora que ya lo vi, ya mencioné el hidrógeno, son moléculas a base de carbono e hidrógeno. ¿Puede unirse a otros? Sí, pero lo principal es carbono e hidrógeno. Luego viene el nitrógeno, que lo tenemos presente en nuestro ADN y en las proteínas que nosotros tenemos. El calcio, presente en nuestros huesos y músculos. Fósforo, presente en los huesos. Potasio en los músculos. De hecho, el potasio es lo que regula el tema de los calambres. Azufre en aminoácidos y proteínas. Sodio, presente como electrolito que también regula ciertos procesos de nuestro organismo. Magnesio, que está en los huesos. Y finalmente otro que está presente en la hemoglobina, como es el hierro, y algunas enzimas también. Así que si se fijan, nosotros tenemos muchos de estos elementos en nuestro cuerpo, en todo nuestro como organismo, ¿sí? Y mencionar que el 96%
de todo nuestro organismo está formado principalmente por 4 elementos, que son oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. CHON. C-H-O-N. C-H-O-N. ¿Ya? Eso es como la gran mayoría de nosotros somos CHON. Hay otros más que los vamos a ver ahora. Bueno, yo ya les mencioné un poquito de la hablé de aminoácidos, por ahí el ADN, pero como hemos ido de lo más macro, de lo más grande, partimos con el universo, luego nos fuimos a la litosfera como tierra, como superficie terrestre, luego a la atmósfera, ya nos enfocamos nosotros ser vivos, ahora vamos a ver como en nuestro interior, ¿sí? Las biomoléculas, que son moléculas moléculas químicas biológicas. Tienen un comportamiento biológico, ayudan a todos nuestros procesos. Estas biomoléculas son orgánicas, son compuestos orgánicos. Como ya les mencioné, están a base de carbono e hidrógeno principalmente, pero sí tienen uno que otro átomo que les da ciertas características, ¿ya? Porque si no serían todas iguales. Tenemos los carbohidratos, que son los azúcares, que están formados por CHO, como se dice. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Las proteínas están formadas por CHONS. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Las proteínas. Los lípidos o ácidos grasos, las grasas que tenemos, también están formadas por CHO, similar al carbohidrato. Lo que se diferencian es cómo se unen, cómo se enlazan estos átomos. No lo vamos a ver porque esto ustedes después, si es que no lo han visto ya, se ve en biología, ¿ya? Ahí ustedes se enfocan en cada una de estas biomoléculas. Aquí queda como a cultura general. Y finalmente, los ácidos nucleicos, que están principalmente en base a carbono, hidrógeno, nitrógeno y fósforo. Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN, ¿sí? Si se fijan, todas las biomoléculas, que son las que principalmente nos forman a nosotros y dan origen a un ser vivo, están formadas por esto, el CHONPS, ¿ya? Así que si yo les llegase a preguntar cuáles son los átomos que involucra las biomoléculas, usted inmediatamente, CHONPS, ¿sí? Y bueno, con eso ya finalizamos este primer objetivo, que era conocer todos estos elementos químicos que nos importan a nosotros como ser vivo, porque estamos involucrados. Estamos dentro de un universo, estamos en un planeta donde hay litosfera y hay atmósfera, ¿sí? Ahora sí ya nos vamos al segundo objetivo, que tiene relación con los iones. Ustedes ya conocen un poco los iones. No les voy a enseñar como nada más allá de lo que conocen. Entonces yo creo que es más que nada un recordatorio, y para los nuevos a lo mejor aclarar un poco si algo no lo tenían muy claro, ¿sí? Los iones, bueno, yo aquí les muestro la misma imagen con los diagramas de Abort que utilizamos en el repaso de propiedades periódicas. Porque ahí hablé de los iones cuando hablé de radio iónico, ¿sí? Los iones son átomos que por ABC motivo ganan o pierden electrones, ¿sí? ¿De qué depende? Pongan atención y tomen apuntes. ¿De qué depende el que ganen y pierdan electrones? Porque yo el sodio puedo decir, el sodio pierde los electrones, no va a ganar nunca electrones. ¿Por qué? Porque quieren parecerse a los gases nobles. Y los gases nobles tienen que cumplir una condición: terminar con 8 electrones como su último nivel, 8 electrones totales. Entonces, como ya se los mencioné antes, las clases anteriores, ¿qué es más fácil para él?
¿Perder un electrón para quedar con 8 o ganar 7 electrones? Lo más fácil es perder uno, entregárselo a alguien que lo necesite, ¿sí? Y es lo que me origina aquí mi ion. El ion siempre va a tener una carga, ¿ya? Cuando un átomo neutro pierde el electrón, se llama cation, ¿sí? Es positivo, porque estoy perdiendo electrones. Los electrones son negativos. Si yo voto lo negativo, me hago más positivo. Si yo estoy muy triste por cosas malas que me han pasado, pero confío en un amigo y me libero de todas esas cosas negativas que me tienen triste, me voy a poner feliz. Entonces, como lo mismo, ¿sí? Eh, Entrego electrones, me hago más positivo, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver los otros iones. El caso del cloro, me voy al otro extremo de la tabla periódica y tomo el cloro. ¿Para el que va a ser más fácil? ¿Captar un electrón o perder 7? Lo más fácil es ganar uno. Entonces, como ganó uno, estoy ganando cosas negativas, electrones que son negativos, quedo con carga negativa, ¿sí? Y cuando este átomo neutro capta el electrón, se llama anión. Estas cargas, ya sean negativa o positiva, pueden ser acompañadas de un número. Puede ser un +2, un -3, ¿sí? Ese número me indica la cantidad de electrones que está ganando o que está perdiendo. Solo eso. Si me aparece +5, aunque no existen, pero si me apareciera el +5 es porque perdió 5 electrones, ¿sí? Así que eso, chicos, ya a modo de cierre y terminar ya estas clases tan teóricas. Primero mencionar que el oxígeno lo tenemos presente en todos lados. Aparecía dentro de los principales en el universo, aparecía dentro de los principales o más abundante en la litósfera, en la atmósfera y en nosotros como seres vivos. El hidrógeno, el carbono, oxígeno y nitrógeno, chon, son los más necesarios, son los más abundantes y necesarios para la vida. Recordemos, constituían el 96% de la masa corporal. Muchos de estos elementos, por poca abundancia que tengan, son importantes para la vida. Yo necesito el potasio, aunque tenía un 0, y algo por ciento, necesito el potasio para que mis músculos funcionen bien. Necesito el potasio para regular ciertos procesos. Necesito del sodio para lo mismo. Algunos de estos elementos participan en el impulso nervioso también. Por muy poco porcentaje que aparece ahí, son necesarios para la vida. Y finalmente, ya relacionado con los iones, tenemos que átomos y o moléculas que ganan o pierden electrones, ya sean aniones o cationes, lo hacen con el fin de alcanzar la configuración electrónica de un gas noble, de parecerse a estos gases perfectos. Ya, chicas y chicos, con esto terminamos la clase. Y aquí les voy a dejar, no me lo guardo, perdón, pero después en la última diapositiva les dejo el link del video y ya nos estaremos viendo. Cualquier duda me escriben al celular, ¿sí? Y ánimo con lo que queda, ¿ya? Un abrazo.